nombre es Amparo. Vengo trabajando en la parte que es de terapia y fisioterapia respiratoria. Yo comencé hace más o menos 19 años con lo que es la fisioterapia respiratoria y la terapia. Y en estos últimos años hemos visto más pacientes con ELA. Conozco ya pacientes con anterioridad con ELA, pero eran estadísticamente muy pocos. Actualmente tenemos muchos y esto se ha ido incrementando, ¿no? No sé si por la cantidad de pacientes con ELA o porque realmente ahora los diagnostican mejor. Entonces, es algo que hemos ido aprendiendo a manejar, porque hay mucha gente también que piensa que la parte de la fisioterapia o terapia respiratoria no funciona, pero en algún momento el paciente con ELA como preventivo lo va a necesitar y como tratamiento de por sí también. Entonces la charla de hoy día es no explicar las técnicas o métodos que nosotros aplicamos como terapistas, sino a darles el aporte que se está tomando en la actualidad del ELA en el problema que tiene para deglutir no solo la comida, sino también la saliva y por ende llenarse de muchas secreciones. Entonces el taller que vamos a hacer es para explicar esto a través de lo que es la aspiración, ¿ya? Y el otro es el uso del ambú. El ambú es un aparato que se utilizaba para lo que era resucitación cardiopulmonar y que actualmente también lo utilizamos en algunos pacientes, incluidos el ELA, para tratar de crear una presión positiva en el pulmón y este pueda ventilar adecuadamente y darle un tiempo de reposo muscular a la parte de los músculos respiratorios, así como lo haría un BiPAP, a los aparatajes de BiPAP. Entonces voy a darles primero una charla teórica, más o menos de eso, y después vamos a hacer una especie de taller para que más o menos entiendan cómo se usa. Y ya, sí, aplasto ahí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, como les explicaba, las alteraciones deglutorias presentan los pacientes con ELA. Han ido dando la oportunidad de trabajar de otra manera a los pacientes. Estas alteraciones deglutorias no solamente se dan en la comida, como les decía, como en este caso, para tomar el agua el paciente suele atorarse, tiene muchas complicaciones. Y el trabajo orofacial es básico, al igual que el trabajo respiratorio, van de la mano. Entonces, a pesar de las técnicas que podamos utilizar, a pesar de todo lo que podamos alinear al paciente en la parte cervical, a pesar de tratar de buscar ciertos reflejos que activa la parte orofacial, el paciente va a llegar un momento en que no va a poder pasar sus alimentos y por ende se va a atorar. Al tener la pérdida de estos reflejos, porque nosotros los probamos, el ocupacional lo trata de trabajar, nosotros como respiratorio tratamos de alinear y colaborar en esto, se pierden los reflejos de la nauseosa y de la tos, básicamente. Entonces el paciente se tiende a atorar y al atorarse parte de la comida se puede ir al pulmón, se va a aspirar o microaspirar, ¿ya? Y tenemos pacientes que les pasa con la comida, usan el PEC, como decía la señora Marita, pero también ya hay pacientes que hasta con la saliva se atoran. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar este tratamiento? La parte respiratoria vamos a tener que manejarla con algunas técnicas que van de la mano con el orofacial y el uso de aparatajes, que ahora les voy a presentar, ¿no? También se pierde la capacidad de masticación. El paciente con ELA se cansa al mover los músculos para la masticación. También se pierde la capacidad de expectoración. Si ustedes van a ver, muchos de ellos no pueden toser. O tosen y la tos avanza hasta acá, pero no la pueden lograr expectorar. Entonces, para eso es que vamos a utilizar los aparatajes que le voy a presentar ahora. Lo primero que vamos a hablar es de la aspiración.
cuando hagamos el taller se los voy a explicar mejor, pero necesito darles una parte teórica. Para hacer la aspiración lo puedo hacer yo como terapeuta o lo puede hacer el mismo paciente. Y esto se los explico porque el paciente con él es un paciente único y especial. Es un paciente que está en sus cabales. Él entiende absolutamente todo. A veces es mal entendida el ELA. Incluso yo creo que la percepción del paciente con ELA se desarrolla aún más. Y muchas veces decirle, mira, yo necesito aspirarte, es muy chocante. ¿Ya? Yo tengo ahorita una paciente con ELA que ella sola se aspira. Ella solita aprendió a aspirarse. No es algo que va a ser permanente, pero la ayuda a salir de un momento de urgencia en el que ella se atora con la comida hasta que le realicen el PEG o se atora con la saliva. Y tiene que correr a emergencia a atenderse. Cuando ella, teniendo el aspirador en su casa, ha podido manejarlo. ¿Ya? Y para eso nosotros le hemos enseñado, nosotros se lo podríamos hacer, pero ella lo maneja gracias a que tiene el movimiento en sus manos. Entonces, el hecho de hacer esta charla va enfocado a eso, a que ustedes sepan que hay formas de ayudar a nuestros familiares, de ayudarnos nosotros que tenemos ELA y tratar de salir de ese atoro, de esa microaspiración, o por lo menos tratar de sacar la saliva, que es la que me está produciendo problemas para respirar y taponeándome el pulmón y produciéndome la asfixia, ¿no? Entonces, la aspiración generalmente se necesita que una serie de aditamentos, un guante, que de preferencia es estéril, ¿ya? Yo les he traído ahí un guante, utilizar muchas veces un tubo de mayo, que yo en realidad en pacientes con ELA lo pongo en cuestionamiento, porque colocarse un tubo es para canalizar y a veces el paciente es tan colaborador que tú le puedes canalizar sin necesidad de usar el tubo de mayo. El tubo de mayo es una guía para colocar la sonda y poder jalarla, la saliva o la secreción. Se usa gasa, se usa una sonda de aspiración y generalmente nosotros utilizamos un oxímetro, que es lo que ven abajo, para poder ir viendo la oxigenación del paciente y cuánto sube su frecuencia cardíaca, que nos permita en el momento de realizar la maniobra, que esta es la maniobra, no producirle estimulación de un reflejo vagal. Hay un nervio que se llama vago. El aspirar no es un juego, ¿ya? Hay un nervio que se llama vago que yo puedo estimular y puedo producir que el paciente se me desvanezca. Entonces yo tengo que aprender a prever esas cosas. Entonces utilizar un oxímetro me ayuda a ver hasta cuánto yo puedo estimular y realizar un procedimiento, como en el caso de este paciente que no se ve muy bien, utilizo un tubo de mayo, ¿no? Y en el caso de otros pacientes, hacerlo de la manera más suave, ¿no? De la manera más llevadera. La siguiente tiene que ver con pacientes que a veces necesitamos colocarles un poco de oxígeno. Ya, el oxígeno es un preventivo a que no se me complique. El paciente con él en realidad no tiene problemas de oxigenación, tiene un problema de trastorno muscular, no hay un fuelle, ¿ya? Pero el oxígeno a la hora de aspirar puede ser muy útil para evitarme disminuir el calibre. Al colocar yo una sonda estoy disminuyendo el calibre de la vía aérea. Entonces, al recibir oxígeno extra, ese paciente no va a sentir tanta esa sensación de ahogo. Ya podemos utilizar en la aspiración el oxígeno. La siguiente. Entonces, muchas veces, yo creo que esto también era importante decirles, que a la hora de aspirar, al final va a quedar un envase con secreciones. Como lo ven acá, no se ve muy bien, pero así. ¿Ya? Y en ese envase con secreciones o saliva o restos de comida, yo tengo que ver las características reológicas de eso. ¿A qué voy? Yo creo que este es un dato importante para que ustedes, como familiares o como pacientes con ELA, se den cuenta si la secreción es secreción bronquial, si lo que yo saqué son restos de comida, porque uno va a ver residuos de comida, si lo que en realidad es saliva, ¿ya? O en realidad lo que he sacado es casi agua, que no ha habido ni secreción, ni saliva, ni restos de comida.
Entonces, eso es importante para determinar si el paciente se está complicando, ¿ya? Si el paciente está presentando más complicaciones y yo tome la decisión de utilizar el PEG. Como decía la licenciada Marita, el PEG es una de las opciones más importantes en un momento adecuado, ¿no? Ya cuando el paciente está desnutrido y yo realmente ya no puedo someterlo a una intervención así corriendo muchos riesgos quirúrgicos de por medio, ¿no? Entonces, esta es una salida que me va a ayudar a que el paciente por un periodo por lo menos pueda manejarlo, esta situación, pero no es una solución a largo plazo. ¿Está bien? Otra parte que es importante es que el paciente con ELA va a llegar a utilizar un ventilador no invasivo o un ventilador que le ayude a producir un fuelle y pueda reposar tenga un reposo de su trabajo muscular, básicamente respiratorio. Entonces, ya sea que el paciente esté como este paciente acá, sin traqueostomía, tengo un ventilador mecánico no invasivo de tipo BiPAP, o el paciente ya utilice una traqueostomía y utilice el ventilador y pueda hacer su trabajo muscular. Yo les voy a presentar ahora, estas son las interfaces que se usan, les voy a presentar ahora lo que es el AMBU. Esa va a ser la otra parte del taller, que es, como les decía, un aditamento que me ayuda a tratar de que el paciente tenga un reposo muscular durante la maniobra, que es lo mismo que hace un ventilador mecánico. Nosotros lo vamos a hacer manualmente, es darle una presión positiva al paciente para que pueda reposar su músculo respiratorio. ¿Ya? Es una salida, no es algo que se haga permanente, pero es una forma de dar reposo al trabajo muscular respiratorio. Eso considerándolo en pacientes con ELA, ¿ya? Porque en realidad es un resucitador para casos de emergencia, pero en pacientes con ELA se puede usar de esta manera. Yo creo que para el ELA es importante, y eso lo quiero recalcar en general, que nosotros tenemos que buscar trabajar en equipo. Es impredecible el trabajo interdisciplinario para el paciente con él. Y esto lo puso como principio básico de la rehabilitación Sinansky y Janiczenski. Ya fueron unos estudiosos de lo que era el ELA. Entonces ellos hablaron que es imprescindible el trabajo interdisciplinario en pacientes con ELA. El trabajo no solo es el trabajo respiratorio, sino el trabajo en la parte nutricional, en la parte orofacial, en la parte médica y quizás en la parte ocupacional y psicológica que ahora se está dando, ¿no? Es un trabajo interdisciplinario. Después, cada ELA es diferente. El trabajo es individualizado, no hay un ELA que se repita. ¿Ya? Mi ELA A no es igual a mi ELA B, por más que sea vulvar. Él es vulvar, el otro es vulvar, pero se comportan de manera muy distinta. Y eso tiene que ver con la forma en que se presenta la enfermedad y cómo te agarra, en qué momento de tu vida, a qué edad, con qué contextura, si fuiste muy gordito, si fuiste muy flaquito. Eso influye grandemente en tu evolución en el ELA. Si hiciste deporte o no hiciste deporte, tu fibra muscular va a ser diferente. Entonces el tratamiento tiene que ser individualizado y de intensidad adaptada a la capacidad respiratoria del paciente. Entonces no por hacer mucho va a ser mejor. Es la cantidad relacionada a la calidad que logre yo hacer para mi tratamiento en cuanto a lo que es rehabilitación en general. Esto lo digo porque muchas veces el paciente piensa que debe hacer mucho ejercicio, pero si nutricionalmente está bajo de peso, si nutricionalmente está en descenso, no hay masa muscular, entonces mi trabajo tiene que ser medido. ¿Hasta qué yo voy a avanzar? ¿Hasta cuánto yo voy a avanzar que amerite que haga mucha rehabilitación? Eso es importante. El otro es evitar la fatiga muscular y los ejercicios vigorosos. Todo está adaptado a lo que es funcionabilidad.
El ejercicio se basa en lo que es fisiológicamente funcional. ¿Para qué me va a servir el ejercicio? Quizás para yo comer cansándome menos. Quizás para yo movilizarme adecuadamente en la cama dentro de las capacidades que yo tenga. Quizás me ayude el ejercicio a que mi respiración yo la controle adecuadamente para que me canse menos. A eso va, es funcional y va de acuerdo a la capacidad de cada paciente. Lo que voy a evitar es que el músculo se canse, porque el músculo de por sí ya se cansa en el ELA, porque hay la fasciculación, hay una constante contracción muscular que de por sí ya me está causando fatiga. Y si yo no tengo esa parte controlada, no voy a poder manejarla adecuadamente, ¿no? Y el tratamiento intensivo, pero dosificado según diversas actividades. Intensivo no quiere decir que sea fuerte, intensivo quiere decir que sea permanente. ¿Ya? La rehabilitación, la parte que hacemos como fisioterapeutas o en hacer cualquier tipo de ejercicio o actividad, va dosificado de acuerdo al tipo de paciente que vamos viendo. Y vuelvo a repetir, no es necesario hacer mucho, sino es hacer lo necesario. Lo que haga el ELA-A no va a ser lo mismo que haga el ELA-B. ¿Ya? Por más que y vuelvo a repetir, por más que sea un ELA vulvar, un ELA que sea más periférico, medular, no, yo tengo que ver qué capacidad tiene cada paciente. ¿Sí? Y por último, lo que nosotros tenemos que buscar es que tenga una buena calidad de vida. Una buena calidad de vida. ¿Ya? Y la calidad de vida implica apreciar todo lo que disfrutemos de lo que nos queda. Yo creo que a eso debe enfocarse el ELA, porque el paciente con ELA, como vuelvo a repetir, es un paciente especial. Es un paciente que su percepción psicológica, su percepción emocional está desarrollada al máximo. Él hasta te lee la cara, se da cuenta cómo tú vas a ir trabajando con él en la parte fisioterapéutica, por lo menos en mi caso, ¿ya? Y él te apoya mucho para su tratamiento, él te dice hasta dónde puede, hasta dónde no puede, crea un lazo muy especial con sus terapeutas, con su nutricionista, y esa creo que es la parte importante en el que su enfermedad no avance, porque nosotros en realidad no lo vamos a curar, pero vamos a tratar de que lleve una buena calidad de vida y su disfrute sea mejor. Esa es la parte teórica que yo quería presentarles, y les voy a presentar más o menos cómo yo trabajo con el aspirador. Si es que ustedes tienen alguna consulta, se los voy a agradecer. Acá hay una salida que va para cuando uno necesita conectarlo al oxígeno, ¿sí? Y cuando es un paciente con traqueostomía se suele usar directamente, pero cuando es un paciente que no tiene traqueostomía, esto viene con su mascarilla. ¿Está bien? La conexión de oxígeno es esta. O sea, esta va a este nivel y va conectado al oxígeno. Vuelvo a repetir, el paciente con ELA no es un paciente que necesite oxígeno. ¿Ya? Muchas veces es mejor incluso no colocar ese oxígeno, porque puede hacer que retenga CO2. El ELA de por sí es un gran retenedor de CO2. Por eso es que utiliza en etapas más avanzadas o en alguna etapa de su enfermedad los BiPAP, que son aparatos que les ayudan a extraer el CO2 y no se intoxican con CO2. Entonces, como es un equipo de resucitación cardiopulmonar, suele tener esta toma de oxígeno. Muchas veces no hay necesidad de usarlos. Ustedes la pueden colocar de esta manera al paciente, va a la cara y pueden insuflar. Ahora, ¿cuánto yo debo insuflar? ¿En qué frecuencia? Lo normal es que nosotros tenemos que saber que uno respira entre 16 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, en un minuto yo debo tratar de producir esas 16 a 20. Cuando yo tengo un paciente que está en estado crítico y no hay una reacción, puedo aumentar esa frecuencia.
porque lo que yo estoy buscando es que el músculo se active. Ya estoy haciendo un trabajo muscular de intercostales y de diafragma, ¿sí? Yo estoy creando una presión positiva al empujar. Estoy como metiendo con una bomba, como si estuviera inflando al paciente, más o menos de esa manera. Lo que estoy haciendo es que el músculo empiece a trabajar de forma más constante, se expande el pulmón, ¿ya? Pero este no me permite jalar el CO2, así que por eso es preferible no usar el oxígeno en él, ¿ya? Puedo usar mi oxímetro e ir controlando eso para ver cómo va yendo, ¿no? Normalmente el oxímetro tiene dos valores. Este es un oxímetro, ¿ya? Tiene dos valores. Uno que se llama saturación de oxígeno y otro que se llama frecuencia cardíaca. La saturación de oxígeno lo que me va a permitir es ver cuánto normalmente tiene que oxigenar un paciente de 90 a 100%. ¿Ya? El ELA puede estar en 92, 93, yo no me debo preocupar de colocar oxígeno. Porque yo sin insuflo voy a ver que eso puede incluso subir, ¿ya? Pero esta es una ayuda como podría ser otros aditamentos, como les decía, ¿no? Esto es en cuanto al ambú. Esta bolsa de reservorio generalmente se infla un poco. Ya cuando uno ya lo conecta al paciente, esta suele inflarse. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar, pero en ella, como les digo, es algo temporal. No es para que yo esté todo el día con el paciente ahí, ¿ya? ¿Esa bolsa qué cosa va? Esta bolsa se suele inflar porque es una bolsa de reservorio. Acá se deposita el CO2. Y al yo aplastar, estoy reinhalando un poco de CO2, porque hay pacientes que necesitan hiperventilar en cuanto a esa resucitación cardiopulmonar. Pero en ella no me debo preocupar si es que no se insufla. ¿Está bien? ¿Ya? Yo simplemente quiero tratar de hacer un trabajo muscular respiratorio. Ese es mi objetivo. Y en cuanto a la aspiración, este es un aspirador de secreciones, ¿ya? Se utiliza una manguera, y va de esta manera, para que más o menos lo entienda. Y este es un succionador en realidad. Lo que hace es jalar para depositar las secreciones acá. Generalmente, como les decía, utilizamos guantes, utilizamos una máscara, que es el operador. Yo voy a trabajar con el paciente, de preferencia uso una máscara para no contaminar al paciente, ya, porque yo me voy a acercar a ayudarle a jalar. Y esta es una sonda de succión. Cuando nosotros aspiramos, como les contaba, yo tengo una paciente que ella sola se aspira. Ella al aspirarse sola, generalmente utiliza su mano, porque ella se lo manda a la boca, ¿ya? Pero yo, si le voy a apoyar, necesito utilizar un guante, ¿sí? Lo ideal es que ella lo hiciera con su guante, pero mientras se coloca el guante, mientras ella se está atorando. Entonces, si ella lo va a hacer con la premura, no necesito usar el guante, ¿ya? Pero generalmente utilizamos un guante. Estos, yo les decía que pueden ser estériles. ¿Por qué estériles? Porque yo voy a manipular algo que va a invadir la vía aérea. Entonces, este no es estéril, pero es más o menos para la muestra, ¿ya? Y las sondas generalmente tienen 3 orificios. Uno al frente y 2 al costado. Estas son sondas de succión. Yo las voy a introducir. Hay pacientes que se les introduce por la nariz, que son sonditas más delgadas.
Y hay pacientes que lo utilizan en la boca, ¿sí? Al yo prenderlo, ¿tendrán un vasito con agua? Al yo prenderlo estoy jalando. Y el jalar implica no jalar a la mucosa, no pegarla, porque puedo producir sangrado, puedo dañar. ¿Ya? Entonces, mi paciente, por ejemplo, ella tiene una facilidad única de colocarse la sonda, incluso tiene su espejo al lado y se va mirando. ¿Ya? Y se lo saca, porque te saca de apuros, si es que se atoró. ¿Ya? No es algo que se haga muy frecuentemente, pero es importante. Gracias. Y miren, como ven, gracias. Esto jala, ¿ven? ¿Sí? Utilizo agua para limpiar la sonda, pero más o menos es lo que yo quería hacerles entender. El calibre depende de lo que yo absorba, ¿no? Yo generalmente utilizo sondas entre 12 a 14 de calibre. Si uso un nariz son las 10. En esta paciente que tengo ella usa 10 porque la secreción en realidad no es muy densa. ¿Ya? Entonces ella necesita un calibre más pequeño que no le lacere y no le haga daño. Utilizábamos también Silonés, pero los pacientes con ELA tienen una sensibilidad única. El Silonés es lidocaína, para que no tengan dolor, pero ellos lo sienten como si amargara, o oliera, apestara, terriblemente, porque sus sentidos, ellos están mucho más desarrollados para los olores, sabores. Entonces, generalmente prefieren hacerlo directamente. El oído también. Sí, es más o menos lo que yo quería explicarles de lo que utilizamos como aparataje, que últimamente estamos haciendo. Si tienen alguna consulta. ¿Ese aparato lo venden en algún lado o se alquila? Se alquila, se vende. Creo que el Seguro Social algunos también les está proporcionando. No les puedo asegurar, pero me parece que sí. Cuando ven que es necesario, se los proporciona, porque traqueostomía también necesita usar el aspirador. Dice que sí, es un mami que estaba en Revaliati. El Padomi me parece que lo da, ¿ya? Ah, okay. Entonces, si ustedes están asegurados, lo pueden pedir, ¿no? Gracias. ¿Ya? No es una propaganda al aparato. ¿Alguna consulta adicional? ¿Consultas, preguntas, dudas? Generalmente lo que somos terapeutas respiratorios, vemos muchos pacientes con ELA en etapas finales, ¿ya? Entonces a nosotras como que nos tienen pavor, nos tienen un poco de terror, pero últimamente el paciente con ELA se ha dado cuenta que tener un terapeuta respiratorio en la etapa en que está evolucionando su enfermedad le favorece grandemente en lograr una relación muy importante en el manejo del avance de su enfermedad. ¿Ya? Entonces yo creo que es importante que ustedes lo vean de esa manera. No, el presentar un aparataje a veces causa espanto, pero a la vez yo creo que previene que ustedes se proyecten a lo que va a venir, ¿no? Dígame, señor, disculpe. Bueno, acá mi hija me pellizca para que no haga tantas preguntas. Mi esposa, pues, me imagino que una terapeuta como ustedes le aconsejaron alguna vez, ella practica diariamente en las noches antes de dormir un ejercicio de toser, y después ejercicios de respiraciones que, bueno, no sé si eso la habrá ayudado o no, pero ella ya no tiene como si el fumador necesita el cigarrillo o el alcohólico necesita el alcohol. Ella necesita esto para poder dormir esta noche. Ella hizo la parte preventiva. Sí. Entonces, hay, como yo les decía, hoy ya le hemos enfocado más a lo que era aparataje, pero hay una serie de ejercicios que son muy útiles en cuanto a inhalar y exhalar, en cuanto a toser, en cuanto a hacer vaos, como por ejemplo así, de jalar las flemas,
que muchas veces, como les decía, está acá, sino que el paciente con ELA no lo puede avanzar, no lo puede botar, no lo puede expectorar. Entonces esas técnicas sí deben ser un feedback constante para poder prevenir más adelante que haga una complicación mayor. La idea es, como les decía, prevenir y mejorar lo que es su calidad de vida, o sea, que maneje su enfermedad, ¿no? Ay, señora Marita, yo ya puedo agarrar. ¿Alguna pregunta más? Pregunten, es un lujo tener Amparito acá. Es linda. Hola, Amparito. No sé si me recuerdas. Bueno, mi mamá ya tiene todo ¿Su aspirador? su aspirador, el seguro, cuando fue salido nos ha dado el aspirador, nos ha dado el ventilador. Bueno, nos han explicado inclusive los familiares cómo utilizarlo. Nos dan una guía, nos enseñan un poco, pero en realidad lo que lo hace es el cuidador, ¿no? Bueno, he tenido problemas porque los cuidadores a veces no se sabía hasta qué grado tenían que entrar en la sonda, la manguerita, hasta qué tamaño debería de ingresar. Depende de la tráqueo, también del modelo de tráqueo, me dicen. Si tú te pones a pensar el tamaño de la sonda, si yo la introduzco por la boca, va a llegar quizás y mucho más profundo que la carina que divide a los dos bronquios. Yo no voy a entrar a bronquios, voy a entrar solo a tráquea. Pues muchas veces entrar por boca no necesitas ingresar tanto, ¿ya? Tú tienes que ir viendo la distancia. Realmente la distancia de toda la sonda es de la nariz hasta la tráquea, ¿ya? Y si tu mamá no tiene traqueostomía. Sí tiene. Ya, con traqueostomía el penetrarlo es incluso menor. Muchas veces el problema también de los cuidadores o los que aspiran es mover la sonda con una batidora, y yo lo que voy a hacer es dañar la mucosa, porque como les decía, esta sonda tiene 3 aberturas. Tiene 2 al costado y una adelante. Entonces yo lo que hago es fricciono la mucosa y daño, ¿no? La idea de usar la aspiración es tratar de sacar la secreción de una manera en que ya al hacer previo su terapia, previo su masaje, sea una cosa fácil. Yo ya tengo las características reológicas de la secreción, están más suaves. Entonces yo al colocar la sonda, lo único que voy a hacer es aspirar lo que está ya suave ahí, ¿no? No necesito friccionar, no necesito lacerar. Eso es importante. La técnica en sí es diferente en cada persona. Yo, por ejemplo, les cuento, yo tengo un paciente que no es un ELA, yo le coloco una guía de sonda nasal de diámetro 10, que es bien delgadita, la sonda 10 es pediátrica, le estimulo, tose y le termino sacando por boca lo que jalo hasta acá. ¿Ya? En el ELA, el paciente con ELA, si jala hasta acá, yo no necesito colocar una sonda tan profundamente. ¿Y cuál es el orden? Bueno, en el caso de mi mamá, que es traqueostomía... yo puedo usar una sonda para tráqueo y ya no puedo usar, y puedo usarlo en boca, y la puedo botar. Pero el orden, primero boca, luego tráqueo, no, dependiendo del paciente. El orden, si tiene tráqueo es mejor empezar por tráqueo y después por boca. ¿Ya? Y si no tiene tráqueo, yo uso una sonda para nariz, y la de nariz puedo usarla en boca y descartar. La boca es lo más contaminado. Yo no puedo entrar a boca y después entrar a tráqueo. Voy a contaminar. Puedo entrar a tráqueo y de ahí a boca, pero de ahí descartar la sonda. Lo ideal es usar una sonda por lugar, ¿no? Es lo ideal. Pero muchas veces no se puede hacer lo ideal, ¿no? Sí, y me voy. Muchas gracias. Amparito, gracias. Se te ve amarilla la cara. Acá como el lobo, como el lobo. Ahí está. Sí, la campanita.
papá ya acá arriba. Gracias. Gracias, señora María. No, así, gracias.